Yo las invité porque quisiera tener una conversación con ustedes del tiempo que sea necesario para entender por qué los fondos no llegan. Porque me cuesta creer que algo tan básico como vivienda, o sea, a mí no me cabe en el cerebro el que un gobernador no quiera que se construyan las casas o que se reconstruyan las casas o que se consigan las casas para la gente, porque políticamente yo no creo que hay nada que tú puedas hacer que sea más favorable. So, ¿por qué los fondos siguen, las viviendas no se construyen, siguen detenido todo? ¿Por qué? Entonces, yo sé que tengo conmigo hoy a dos personas que se dedican a indagar sobre estos temas y quizás me pueden ilustrar y pueden ilustrar a Puerto Rico de por qué. Porque políticamente no tiene ningún sentido que un gobernante no esté fomentando y que este no sea el tema número uno todos los días. O sea, yo si fuera el gobernador de Puerto Rico, todas las mañanas, los lunes, llamaría a Col3 y a Vivienda. ¿Por qué estos fondos no se mueven? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué herramientas necesitamos para que la gente tenga donde vivir? Sí, yo no sé si, sí. Em, yo creo que no hay tal cosa, ¿verdad? O quizás me gusta pensar que no hay tal cosa como que el gobierno no quiere que se construya o que se arreglen casas o que no hayan viviendas. Yo creo que simple y sencillamente no ha habido, la vivienda no es un asunto prioritario. La recuperación después de María no ha sido un asunto prioritario. Y yo creo que tiene que ver con un modelo de dependencia donde es tratar de buscar la manera más fácil de que las cosas sucedan, ¿no? Pienso en esos años de las grandes infraestructuras de residenciales públicos, muchos de los cuales más nunca fueron revitalizados o revisados, ahora se están cayendo en cantos, no acaba de comenzar o de arrancar ese programa del Departamento de la Vivienda para revitalizar residenciales públicos. Un poco es esta visión de que la asistencia de vivienda, Josué, va a venir en forma o de estos residenciales que ya estaban construidos o en forma de vales de sección 8, donde el peso se le pone a la gente de que consiga su casa. En el modelo después que salió para dar incentivos a desarrolladores a través del IRS que se llama el Low Income Housing Tax Credit, que es lo mismo, ponerle el peso al desarrollador que vaya y construya, pero no una responsabilidad propia del Estado de coger unos chavos, administrarlos y tener que hacer planificación, construcción, reparación, infraestructura. Cuando llegan los dineros de recuperación, ¿verdad? Y nosotros en Ayuda Legal Puerto Rico llevamos 8 años trabajando con estos fondos, nunca recibiendo dinero del gobierno local ni federal, siempre lo digo cuando hablamos de estos temas. La realidad es que nunca se creó la infraestructura porque no fue prioritaria, más allá de decir nos asignaron este dinero de cómo se iba a manejar. Se quedaron se le asignó a un contratista independiente crear el plan de acción, aquella mala traducción al español que ni siquiera se entendía, te acordarás, Giselle. Se creó también esta idea de empezar a hacer estos contratos de gente que empezara a correr y recuerdo, Josué, que una de las cosas que nosotras decíamos era el proceso de planificación que eventualmente se le puso en mano a Foundation for Puerto Rico y nos podemos tomar otro café para hablar de qué pasó con ese proceso de planificación, donde se fueron un montón de millones de pesos. Comenzó después de que abrió el programa R3, que abrió en el clandestinaje de la noche cuando Ricardo Rosselló sabía que lo iban a sacar de Fortaleza y hace una conferencia de prensa con ese momento, ¿verdad? El secretario de Vivienda, que era Fernando Gil Enseñat, y anuncia este programa que en los primeros días, en las primeras semanas se llenó a capacidad y era la manera del gobierno de decir 2019 estamos haciendo algo. Ese programa cogió gente sin planificar, prometiendo que iban a reconstruir, reparar, reubicar. Fue el programa de CDBGDR al que más se le asignó dinero y estos programas, quiero decir, recuperación a largo plazo con fondos de María, casi 3.000 millones. Y la realidad es que una vez cogieron todas esas solicitudes, ellos, además de que el proceso de solicitud estuvo al garete y todo esto lo denunciamos paso a paso, ellos no supieron manejar jamás cómo se iba a distribuir la reparación, la reconstrucción y la reubicación. Al punto donde, si hacemos fast forward en la historia, yo creo que el trabajo de Ok, contratos de pero ley. perdóname antes de que sigas, Ajá. pero ok, so, tiene sentido entonces por qué nos aprueban los fondos y es porque saben que no los va a poder usar. O sea, te apruebo todos estos chavos, te apruebo todo este dinero, pero hay la capacidad de nosotros para administrarlo. So, pues te Lo que apruebo. pasa es que el análisis de los fondos no tiene que ver con capacidad, tiene que ver con lo que se llama como con un needs assessment. ¿Cuál es la necesidad en el país? Y esa necesidad de construcción de vivienda después del impacto de María se constató, pero el gobierno nunca creó la propia capacidad. Y me acuerdo que el gobierno decía, es que nunca nadie había recibido tanto chavo. Y por eso es que esto es un proceso. Lo que pasa es que el proceso nunca arrancó. Y tengo que decir, ¿verdad? Para darle espacio a Isel, que
Larry Selhammer, quien pertenece al Partido Nuevo Progresista, con todas las cosas que podríamos decir de su trayectoria, yo recuerdo estar en reuniones con ese hombre y ese hombre decir lo que tú acabas de decir. Aquí se necesita coger la olla por el mango y que todas las mañanas alguien llame a Coertré y al Departamento de la Vivienda, porque si no, estos chavos se van a perder. Y él tenía incluso una propuesta de una plataforma para unificar fondos, para canalizarlo y para monitorearlo. Y eso se quedó en nada, y yo soy de las que pienso, y no sé por dónde va a ser, que esos chavos se perdieron. Se perdió. Esa oportunidad se perdió. Ese barco ya se fue. Zarpó. Saludos cordiales. Saludos. Dios santo. Es que Isel y yo nos queremos La mucho. papa caliente la he Pero recibido. si me equivoco, o sea, es que te planteo esto y es que de nuevo, mi planteamiento es como que políticamente no hay nada más favorable que tú darle una casa a alguien, o sea, conseguirle vivienda. So, No es solo darle la casa, es tener escuelas recuperadas, sí, pero mi aptas, punto es es ¿por tener qué una red no logro eléctrica. mover algo que políticamente, o sea, mi punto es, tiene que haber algo que detiene ese movimiento que sea fuerza mayor. ¿Cuál es esa fuerza mayor? Bueno, yo creo que lo primero desde nuestra perspectiva es que el gobierno, las estructuras del gobierno están colapsadas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un sistema de fondos que tiene muchas regulaciones, que tiene muchos procesos, que tiene muchos requerimientos de planificación, pero también de cumplimiento. Y si tú no tienes el personal, no tienes el capital humano dentro del gobierno, no tienes el conocimiento, no tienes el andamiaje, no va a ser posible que lo corras y que lo corras a tiempo. Y voy a entrar ¿verdad?, en algunos ejemplos particulares, pero lo segundo también es que yo creo que sí hay intereses que no necesariamente están alineados con el bien público en muchas ocasiones, ¿verdad? Y no necesariamente en el sentido de vamos a entregar la casa o no, sino quiénes son los contratistas que van a desarrollar esas casas, ¿verdad? Cómo se lleva el proceso para asegurar en momentos que se den unas dinámicas en ese proceso que favorezcan otros intereses que no necesariamente son los del bien público y que muchas veces atrasan y perjudican el proceso al punto de provocar incumplimientos que han resultado en exigencias como por ejemplo el fiduciario en el Departamento de Educación, que ya nos ha costado más de $100 millones y que es un ente externo nuevamente que se obligó a instalar en el departamento para proteger los fondos federales del Departamento de Educación. Espérate, Álvarez y Marsal ha costado $100 millones. Más de $100 millones. ¿Y han hecho qué? Y esa es parte del problema, que estamos hablando por un lado de un capital humano que ya no existe en el gobierno. La austeridad tiene consecuencias, y más si es una austeridad atropellada, poco informada. Hemos reducido la nómina a niveles exorbitantes y en esa reducción se ha ido mucho cerebro, ¿verdad? Mucha materia gris de lo que se tenía que hacer, de cómo se tenían que hacer los procesos y demás. El conocimiento, ¿verdad?, carece en el gobierno. Pero entonces, ¿para qué contratamos a Horn? Y contratamos ahí es donde vamos. Empezamos con una dependencia en contratistas externos que también tienen sus propios intereses, algunos que han tenido señalamientos serios en Estados Unidos y que como quiera hemos decidido escoger como parte de ese elenco de contratistas que se supone que nos ayuden a determinar el camino correcto. Si nosotros no tenemos la materia gris dentro del gobierno, siempre vamos a depender de un tercero y de los intereses de ese tercero. Y creo que es importante reconocer que año tras año tenemos muchas experiencias con esos terceros que no son positivas precisamente por esas agendas diferentes y las dinámicas que se dan en la contratación y en la privatización de estos procesos. Si tú no tienes capacidad de regular, si tú no conoces el proceso, ¿cómo vas a monitorearlo? ¿Cómo vas a externalizarlo? Tu planteamiento es que la falta de profesionalización del aparato gubernamental provoca que entonces tengamos consultores y esos consultores viven de que se consulte, no de que se construya. Eso es uno de muchos problemas. Tienes problemas de coordinación severos dentro de los propios departamentos y fuera de los departamentos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Departamento de Educación, un director escolar puede comprar aires acondicionados, pero no puede contratar a un ingeniero para verificar qué cambios se tienen que dar en la escuela, para asegurar que cuando prendas el aire no se tumbe el resto de la luz, ¿verdad? De la energía. Espérate, da un breve. O sea, que estamos comprando aires acondicionados en escuelas
para dejarlos tirados porque no hay la capacidad eléctrica en esa escuela. Esto se está dando con mucha frecuencia, no necesariamente porque el director lo escoja, se da por muchas razones, pero te estoy dando un ejemplo de una instancia, Ay, Dios. en donde uno puede hacer una cosa, pero no puede hacer todo, no se planifica correctamente y luego ocurre lo que sabemos, que no se pueden prender los aires porque se tumban las pizarras o se cae el resto de la luz en la escuela, ¿verdad? Entonces Sí, muchas porque el veces amperaje no da. tienes el aire instalado, muchas veces hasta se donan, pero no tienes el servicio, no planificaste los cambios que necesitaba la escuela Wow. o la subestación a la que tenía que estar atada, etcétera. Y el resultado es el que estamos experimentando en este nuevo, ¿verdad? Esta nueva apertura del año escolar. Y así sucede alrededor de, ¿verdad?, de los diferentes departamentos y agencias, instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico, dentro de las propias administraciones, instrumentalidades y entre instrumentalidades. Hay una falta de coordinación crasa. Y luego tienes unas complicaciones a nivel federal. Por ejemplo, en el caso de los fondos de FEMA, ¿verdad? Pues aquí estamos hablando de ese proceso que se escogió en un punto dado a través de COR3, ¿verdad? Se escoge ir a través de este proceso que requiere costos fijos, que requiere de unos estimados bien desarrollados, definidos, evaluados y aprobados, pero que te permitía una flexibilidad en donde podías restaurar las estructuras a un nivel de resiliencia, no a como estaba antes del paso del huracán María o de los terremotos y demás. El problema con eso es que nos estamos tardando 3 años. ¿Por qué? Porque requiere un montón de tiempo, de un montón de expertise y porque es un back and forth que toma tiempo. A muchos estados y jurisdicciones le cuesta cerca de 400 días tener esos proyectos y esos fondos obligados y aprobados por FEMA. En nuestro caso estamos hablando de 3 años. En gran parte, nuevamente, por la falta de recursos humanos y de capacidad en desarrollar estos 3 meses. 2 veces y pico. Ok, bueno, pues si es así, alguien de derecha, si estuviéramos en ese podcast, diría, bueno, pues quita el gobierno y que la empresa privada se encargue. Porque es que si de verdad la posición es que el gobierno no lo va a poder hacer. Es que la empresa privada es quien se está encargando, básicamente, porque pero el tiene gobierno regulación está hueco en la- muchos sentidos. Pero tiene la intervención gubernamental. ¿De qué tipo? Ujú. El micrófono, señorita, si usted... ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Intervención gubernamental de qué tipo? Ese es uno de los mayores problemas que hay. No hay un grado de supervisión. Por Ok, ejemplo, pero por favor, walk me through it. O sea, camina conmigo. Ayúdame a entenderlo. Yo logré que me asignen X cantidad de dinero para hacer residencias o para conseguirle a la gente vivienda. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se queda en una cuenta de banco? en la vida real, las asignaciones, por ejemplo, en el caso de CDBGDR, se asignan a través del Departamento de la Vivienda Federal, las administra el Departamento de la Vivienda. El Departamento de la Vivienda hace un plan de acción. Ese plan de acción es consultado con HUD y HUD tiene que aprobarlo para que sea cónsono con unas guías, por ejemplo, en este caso, que la prioridad sea vivienda, etcétera, y que los planes vayan acordes a unas metas y a unos objetivos que da la misma guía de HUD y también, ¿verdad?, lo que el Congreso aprobó en este caso. Una vez eso ocurre, se abren los programas. En el caso de R3, una vez abre el programa de R3, este dinero, estos 2 algo millones de dólares, se empiezan a hacer con 2.000 millones de dólares, casi 3.000 millones de dólares, se le asignan a contratistas que hacen diferentes gestiones dentro del proceso. Algunas de esas gestiones tienen que ver, Josué, con tú vas a ser manejador de programa, tú vas a ser una de estas 4 grandes compañías, a la misma vez van a haber subcontratistas que se encargan de reparar, reconstruir o asistir en los programas de reubicación. ¿Qué pasa en la vida real? Compañía 1 hace este contrato que llevamos denunciando desde el inicio, no diciendo que estas compañías son corruptas, ineficientes. En aquel momento, ¿verdad?, no sabíamos que eran ineficientes. Dábamos, ¿verdad? Y no quiere decir que todas lo sean, pero Algunas sí, algunas ya sabíamos. Sí. Ya sabíamos algunas porque ya habían tenido casos, pues para el caso de Katrina y para el caso de Huracán Sandy, que nadie hizo un veto de eso. O sea, fue como que se aprobaron y ya. Y tengo que decir, ¿verdad?, que
Esas compañías entonces se encargan de jugar con ese dinero. Jugar en ese dinero es como que ellas mismas toman decisiones con su evaluación, con los subcontratistas, de si hay que reparar, reconstruir o reubicar. Pero para que tú tengas idea, aquí se anunció con bombos y platillos que estas 27,000 personas que solicitaron, que eventualmente se hicieron como 19,000 las elegibles, se les iban a construir casas, reparar las casas, arreglar las casas para que la gente entienda, ¿verdad? En Puerto Rico hay una deficiencia, se estima hasta de 60,000 viviendas asequibles. Se supone que el gobierno esté construyendo entre 4,000 y 5,000 casas al año. Esto era como que la oportunidad de oro. El gobierno. Bueno, cuando te digo el gobierno, que el gobierno esté facilitando que construyan, sea con un desarrollador, o sea, es verdad, el gobierno no es una compañía de construcción de vivienda, yo creo que eso es importante también saberlo. ¿Y qué hicieron estas compañías? Cogieron los chavitos y dijeron, vamos a reparar y reconstruir. Y un día se sentaron y dijeron, oye, esto va a tomar más tiempo, este contrato no es ni para tanto, aquí subieron los costos de materiales, nadie se sentó con ella. ¿Y tú sabes lo que empezaron a hacerle a la gente? A decirle, la casa que te iba a reparar o que te iba a reconstruir ya no, te voy a dar este papelito que es un vale para que tú mismo te buscas casa. ¿Y qué pasó? Que este programa que era para inyectar capital y que la gente más vulnerable se le ayudara, se le facilitara el proceso con estos contratistas, mano, terminaron dándoles un papel y poniendo sobre ellas la carga en señores de 60, 70, 80 años, de vete a ese mercado donde nadie consigue casa hoy día y vete y búscate una casa si puedes. Y el resultado ha sido, Josué, que tantos años después, con un deadline de que los fondos se acaban ahora, en 2026, esa gente no tiene casa. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Que de esa 50% de la gente con voucher que no tiene casa, esa gente no va a conseguir casa. Tampoco, no va a haber casa, porque ese dinero se perdió. No hay recuperación justa para esa gente porque nadie se sienta con esta gente. Y lo corren contratistas con cero supervisión, porque cuando hablamos de esto, ¿sabes cuál es el resultado? Una conferencia de prensa dando a la gente títulos de propiedad en zonas inundables. No, que tú sabes lo que vale un papel de título de propiedad en una zona inundable. Muy poco, Josué. Muy poco. Eso no es hacer vivienda. Eso no da seguridad en la vivienda. Eso da otras cosas. Una deuda pendiente con esa gente que vivió por tantos años en inseguridad. Pero eso no hizo el país más resiliente. No se cumplió con los objetivos de los fondos. Pero siempre va a poder decir que se fue al Congreso y que gracias a ella o a estas personas, ¿verdad? Principios ante personalidades, se consiguieron estos chavitos. Pues, hermano, los chavos no son casa. Los chavos no son casa. El papel no es casa. La asignación federal no es casa. El contratista no es una casa. Ok, pero si la aseveración de yo decir, con razón nos aprueban los fondos si es que saben que no tenemos la capacidad de usarlos y por tanto en la práctica no los vamos a poder utilizar. Es falso. Tener esa impresión. Me equivoco yo al escuchar, es que yo las escucho y suena a que, pues claro que el Congreso nos aprueba los fondos, claro que HOT nos aprueba los fondos federales y ellos saben que no vamos a poder utilizarlos. Suelta los fondos por ahí para abajo que esa gente no va a poder tener la capacidad de administrarlos y por tanto se quedarán en las cuentas de banco y hacemos un clawback eventual y los recibimos para atrás. Bueno, yo no diría eso porque, y nosotras ambas tuvimos oportunidad también de ver el cuatrenio pasado, muchos intentos, inclusive por parte, en algunas instancias de la esfera federal, precisamente para dar mayor flexibilidad, para ayudar a que se pudieran utilizar estos fondos. Por ejemplo, tenemos un problema de inventario, lo sabemos, pero también hay una oportunidad. Hay un sinnúmero, un cuarto de las casas son estorbos públicos que sabemos que muchas de ellas se pueden recuperar y rehabilitar y que en teoría con estos vouchers se podría rehabilitar para viabilizar que uno encuentre un hogar. Tenemos grupos como el CRH, que ha estado trabajando, el Centro para la Reconstrucción del Hábitat, que ha estado trabajando precisamente para facilitar ese proceso. Pero todavía hoy no contamos con un inventario de esos estorbos públicos completos, ¿verdad? A nivel archipiélago. Pero Vivienda dijo que no. De hecho, le dijo que no, ayuda legal, en términos de poder utilizar ese inventario. Nos dijo que estaba prohibido por HOT. Nos dijo que HOT, porque parte de lo que ha sucedido, y un poco para que la gente entienda, es que la dinámica, como funciona, es que cuando no pueden hacer y se les emplaza, Vivienda decía en aquel momento, ya ni dice eso, decía, es que HOT, ya se rindieron, ya, vacúname con la eutanasia. Ya una de las cosas, ¿verdad? Que decían en aquel momento era, es que HOT prohíbe. Por ejemplo, en un momento nosotros dijimos, si es tan costoso reparar, si es tan costoso reconstruir, si va a tomar años, nos decían es que va a tomar años y años,
pues entonces, ¿por qué no hacemos un inventario de las viviendas en desuso? Vemos cuáles están en condición de habitable, ¿verdad? Porque salía rápido la Asociación de Desarrolladores y nos decía, es que cuesta más arreglar que reparar, hay que hacer más huella, más Generalizando. huella de cemento. Y nos decíamos, pero vamos a cogerlo suave, vamos a ver qué es lo que dice el inventario. Nos dijeron, es que HOT no lo permite. Y me acuerdo que entonces cada vez teníamos que ir a HOT y decirle, hola, permiso, ustedes prohíben esto, y HOT nos decía, nosotros no tenemos nada que ver con esto es lo que quiere hacer vivienda. Pero así nos pasó, Jay, cuando vivienda nos Por si dijo que acaso, sí. antes de que sigas, es que es bien importante puntualizar lo que te acabas de decir. O sea, que les pasaba a ustedes como personas que buscan facilitar que la comunidad Nosotros tuvimos que ir al Congreso con Maxine Waters para que emplazaran a HOT, una congresista, para que sacaran a la luz que aquí se le estaba pidiendo a la gente títulos de propiedad en CDBG después de que habíamos ganado ya la lucha en FEMA. Y que eso detuvo el proceso 2 años, Jay, para un montón de gente exigirle un título de propiedad, para sacar en una vista congresional que nadie nunca ha pedido títulos en la historia de la humanidad, que eso fue algo impuesto por vivienda. Que HOT a nivel federal no lo exigía y localmente decían, es que HOT no me deja, y era falso. Porque Cuando cuando contrataste gente y tú nunca desarrollaste capacidad, era todo un sello de goma de gente que no venía de espacios como Puerto Rico y que no conocía nuestra realidad. Y esta es la consecuencia. Aquí se creó un programa de autorización de títulos, que esos son los títulos que la gobernadora está anunciando en distintos espacios. Vamos a ver 100 títulos. Fue un programa que se creó con fondos CDBG porque se le hizo a la gente como un requisito tener un título, cosa que después desapareció, pero se convirtió en una herramienta útil para sacar títulos que es igual a favor político. O sea, podemos tener muchas conversaciones con café. Para explicar lo que tú acabas de decir, porque yo pienso que lo dices de forma tal que cualquiera que no lo entienda, quizás dándole rewind al cassette, perdona que te haga esto, pero, o sea, tú acabas básicamente de plantear. Es que para mí es tan duro escuchar esto. O sea, para nosotros es peor porque lo pero trabajamos con casos y quiero que la gente entienda trabajan carne y con hueso. Personas, correcto. Con personas que llevan esperando que una no casa. tienen dónde vivir. Personas que están arrimados o que están, o sea, ustedes tienen con gente que se nos ha muerto en el proceso, Josué, esperando una casa. Por eso, o sea, ese es mi punto. Mi punto es que ustedes tienen que ver todos los días rostros de seres humanos que están esperando porque le den la casa que le prometieron, le reconstruyen la que le habían prometido, le arreglen la que le habían prometido, que hay fondos que tienen un fondo asignado y le decían, es que como no tienes título de propiedad, pues no te la puedo reconstruir ahora, así que búscate el título de la propiedad. Y en lo que eso pasa, pues los consultores siguen cobrando, los planificadores siguen cobrando, todas estas empresas siguen cobrando, y cuando van al Congreso, la excusa que dio HOT de no puedo darte los fondos porque no tienes título de propiedad era falsa. Y HOT nunca tuvo eso como requisito real y fue un requisito impuesto localmente para poder seguir dando contratos. Y eso es lo que provoca que gente no tenga casa. Yo no podría concluir que es para seguir dando contratos, es que nadie lo cuestionó, aunque sabían que iba a detener el proceso aquí. Yo no quiero llegar a eso porque uno siempre espera lo mejor sin temer lo peor. Y también la realidad si no sé cómo cumplir con los requisitos, voy a confiar en el contratista que estuvo en Luisiana, que estuvo en aquella jurisdicción, que estuvo después de X desastre, estableciendo normativas de cumplimiento en esas jurisdicciones. Voy a confiar en ellos y voy a dejar que establezcan las reglas del juego, ¿verdad? Porque ellos saben. Y eso también perjudica. Hay muchas razones, ¿no? Sí, pero a veces no es ni mala fe, lo que estás diciendo es la que falta de capacidad es real y tiene un impacto serio en nuestra capacidad de poder agilizar los procesos y sentirnos que sabemos que se pueden agilizar y seguimos en cumplimiento y a la vez lograr los resultados, ¿verdad?, propuestos o esperados de estos programas. Sí, esto me recuerda cuando para comunidades especiales, yo recuerdo que había unos fondos federales que daban y que en vez de, ¿verdad?, preparar a la gente para el College Board, llegaron los papeles para que tú cogieras el SAT, que en Puerto Rico solamente lo cogen, ¿verdad?, los estudiantes que van a estudiar en Estados Unidos. Pero había un montón de libros y un montón de asignaciones de fondos y yo vi esto con mis ojitos. Yo me quedé como que, pues claro que están perdiéndose los fondos. Pues estamos trayendo cosas que son realidades para Estados Unidos que no aplican a Puerto Rico, porque Puerto Rico no coge el SAT a menos que tú vayas a estudiar en la Universidad de Estados Unidos. Tú coges el College Board en Puerto Rico. Entonces, es como cuando se asignan fondos para palas para recoger nieve. Y en Puerto Rico no se recoge nieve. Así que los fondos. O sea, eso, es que lo que me acabas de decir suena exactamente a eso, a todas estas prácticas que tratan de. Traemos estos consultores que saben mucho de Tesla, pero nosotros tenemos Chevy del 57. O sea, pues de nada me sirve. ¿Qué es lo que pasa en energía eléctrica? O sea, que el ejemplo más fácil que puedo dar. Traímos un montón. Traímos gente de Quanta
y de ATCO, que mucho sabe esta gente. Sí, saben de cosas que nosotros no tenemos, no usamos. FEMA te trajo 300 inspectores, todos hablan en inglés. O sea, ya está. Por eso el mejor ejemplo para mí, y termino, es el ejemplo que pasó con Luma. Luma vino, ay, fíjate, los chavos para la poda son importantes, porque donde ellos viven no hay chavos para poda, porque la nieve se encarga sola de bregar ese asunto, y en la extensión territorial se encarga sola de bregar el asunto de lo que aquí nosotros necesitamos, que es todo el tiempo la lluvia con la poda. Nada, lo que acabas de explicar es bingo. Ok, pero por si acaso, si yo fuera, o sea, si quiero más contenido de Ayuda a Legal Puerto Rico, vete a Instagram. Ayuda a Legal Puerto Rico en Instagram, pero también tú tienes un podcast que habla de estos temas todos los días. Estamos sobre estos temas también, que se llama Tus Derechos al Día, que está ahora en un proceso de revamp. Y estamos pues haciendo espacio también a compañeros de medios que pues confían en el trabajo de ayuda legal, así que estamos en varios espacios en medios y contentas con las oportunidades, así que bien contenta. Qué bueno. ¿Y el tuyo es? Igualmente, Sembrando Sentido. Ya, En todas las plataformas sociales. En todas las Twitter, plataformas sociales. menos X. Sí, correcto. Mira, me están escribiendo fans de Jay Fonseca. Cada vez que tú llegas a compartir algo conmigo, imagino que miras mi carro y es como... Sí, no, lo hemos hablado en diversas ocasiones. Tenemos un serio problema ahí. Conflicto. Pero yo confío en que vamos a llegar a una resolución. Es que yo soy fan del empresario Elon Musk, no de su posición política, o sea, pero nada. Otro café. Ok, esto se fue fuera de control. Vamos a volver al tema de la recuperación. Un Vamos. café de conciencia. Sí, otro café, puede ser. Sí, otro. Yo siempre quiero. Sí, Ariana lo quiere. Ariana lo quiere. Sí. Ariana lo necesita. Ok. Bien. Por si acaso, Juan Carlos acaba de ofrecer café para aquellos que no sepan de qué estamos hablando. Ok. Antes de ir a la pausa, hablábamos de por qué los fondos no fluyen y que políticamente no tiene sentido que tú pues no hagas que fluyan. Sin embargo, debo decirle algo. Los gobiernos han repetido a pesar de esto. O sea, desde el año 2017 ha habido, el mismo partido básicamente estaba en la administración pública, porque en la práctica el partido de gobierno ha sido el partido que mantuvo, o sea, que realmente tiene un efecto político adverso el que los fondos no sigan fluyendo, porque aparentemente no. Yo creo que no. Yo creo que duramente, yo no sé cómo piensa Isel, no sé si hemos tenido conversaciones sobre esto, hemos hablado de muchas cosas, pero no sé si esto propiamente. Yo creo que no. Yo creo que hay un riesgo calculado en saber que el sobreviviente de desastres que se queda atrás en el proceso de desastre de la vivienda, y uno de los éxitos que tuvo para eso, y debo decir éxito entre comillas porque me parece que es nefasto, es que nunca hubo un plan masivo de vivienda, era la vivienda individual. Así que si yo podía arreglar mi casa, pero Isel no, ya yo había resuelto mi problema y se va fragmentando el tema de la recuperación. Y que estos dineros, aunque daban la oportunidad de crear estos grandes proyectos de infraestructura, están bien lejos de ese proceso, por ejemplo, Pedro Rosselló, de las grandes obras, Y yo creo que en ese sentido hubo un riesgo calculado de saber que esos sobrevivientes que se iban a quedar sueltos o fragmentados, esa casa que todavía tú ves en tu comunidad que tiene un toldo, que ahora tiene 5, que han chiripeado como han podido, no tiene un costo político realmente, porque es el caso de doña Ana, que va a terminar siendo una noticia de interés humano en las noticias del canal X. Así que no lo tiene. Yo creo que hemos normalizado el tema de la corrupción. De hecho, cada vez que nosotros hablamos de esto, alguien nos dice, eso es como los fondos ARRA, arrestaron a todo el mundo y seguimos caminando. Hay un proceso de normalización. También nos cogió en un momento bien particular, ¿sabes? Esto fue María, Ricky Rosselló, muchos años muy convulsos. Y yo creo que realmente como no fue parte de un plan, no pasó nada más allá. De hecho, los programas CDBG terminaron reciclando los proyectos que bajo promesa se habían clasificado como proyectos críticos, estoy hablando de infraestructura, pienso en el caso de la número 10, etcétera, que a su vez eran proyectos reciclados desde tiempos inmemoriales, aquellas órdenes ejecutivas de Luis Fortuño. Así que estos fondos eran como para reciclar planes de infraestructura que ya no se habían concretado por tantos años que yo creo que nadie los estaba esperando. Bueno, concuerdo con todo lo que dices y a la vez pienso que todavía no ha tenido un resultado político en términos de cambio de gobierno. Yo creo que las condiciones han ido cambiando. Se ha visto, ¿verdad? En las elecciones pasadas se ha visto un cambio en cómo el electorado está votando. No es suficiente para ese cambio político partidista, ¿verdad?
Pero sí se ve un cambio, sí se ven la gente está tomando decisiones diferentes. Masa crítica todavía no existe, eso no significa que no vaya a pasar, sobre todo en un entorno en donde las cosas siguen empeorando. Sí, o sea, tu punto es que sin duda había una fragmentación política en cuanto a que para ganar las elecciones ya no hay ningún partido que logre más del 40% y para lograrlo básicamente es ¿verdad? Por una campaña de miedo bien fuerte. Y el que partidos que antes no eran opción ahora tengan hasta 30%, pues evidentemente, o el candidato de ese partido pues tenga esa opción, pues ciertamente sí hay un eh, malestar, digamos, del electorado buscando alternativas. So, sí, tienes un punto. Pero mi punto era como que si yo veo que todas estas viviendas están detenidas, si yo veo que todo esto, mínimamente yo esperaría que hubiera una revolución en los alcaldes, por ejemplo. O sea, que hubiera un cambio de la estructura política en general. O sea, yo tengo miles de personas que no tienen dónde vivir y no provoca el que, oye, diablo, vamos a perder. O sea, o estos chavos se mueven o perdemos, tú sabes. That's not happening. Entonces uno esperaría el que haya una consecuencia real. Y esa consecuencia real. Eso te mató. Sí. Eso es una microagresión. Está bien. Pero es Jay. Sí, está bien, está bien. No, no vamos a voltear la taza hasta No, la está que me bien, dieron. está bien. Es que probablemente es la que quedaba de la resource. Pero nada, de parte, es como que uno esperaría que eso tenga. Es que de nuevo, para mí lo que a mí me provoca este grado de que vaya a las penumbras de mi mente es como que políticamente yo no creo que haya algo que pueda lograr un elector más garantizado que conseguirle una vivienda, o sea, lograrle conseguir donde tú puedes vivir, o sea, donde tú vas a poder reconstruir la casa abandonada, etcétera. So, y gracias a la secretaria. Y me parece muy fuerte el que eso no ocurra. O sea, es que no veo el cómo tiene sentido si es que se está sembrando el sentido. En ese sentido, o sea, O sea, sí, yo sé que el Centro para la Reconstrucción del Hábitat ha podido lograr alianzas con algunos alcaldes y alcaldesas. De igual forma, tengo que decir que siguen representando las mismas estructuras de poder que han tenido el poder, ¿verdad? A través de la historia de la política en Puerto Rico y que por ende, pues siguen las mismas retóricas y las mismas posturas en general, con pocas excepciones, aunque también se han dado. Yo creo que es importante también reconocer que vivimos en una colonia y como tal nos hemos acostumbrado a la precariedad y a no solo normalizar la corrupción, normalizar la precariedad. Estamos tan acostumbrados a que casi nada funcione, que es difícil reconocer dónde estamos, es difícil ver más allá de lo que vivimos y darnos cuenta que en realidad hay muchas posibilidades, que estamos peor que muchos, peor que la mayoría, ¿verdad? Yo creo que poca gente sabe que somos entre las jurisdicciones o los espacios más desiguales del mundo, ¿verdad? Con mayor inequidad, con mayor pobreza, entre muchos otros factores que cuentan una historia de precariedad y que creo que todavía no nos hemos despertado a darnos cuenta dónde estamos parados y a dónde ha llegado esta precariedad y hasta dónde la hemos permitido de cierta manera y de otra no necesariamente permitido, es que no nos da la vida muchas veces para poder luchar contra más, ¿verdad? De lo que ya estamos luchando dentro de esa precariedad. Sí, y yo quería decir, ¿verdad?, que los alcaldes por muchos años han sido muy vocales sobre el tema del uso de los fondos CDBG. Creo que estamos hablando aquí más de los fondos de Irma y María, pero los fondos que se asignaron al sur, de hecho se creó un consorcio de alcaldes con una cosa que se llamaba Consur. Y a los alcaldes, ¿verdad?, han intentado, sobre todo, y te diría que esos alcaldes del sur han sido bien proactivos, pero yo creo que las conversaciones sobre, por ejemplo, el fondo de equiparación, la redistribución de los fondos del CRIM, se han tragado esta discusión de qué pasa, y eso es importante, Josué, y eso es la parte inexplicable. En un país con una economía ya vulnerada, ¿por qué la inyección de capital de 20,000 millones que vienen, y voy a decirlo así sin menospreciar, de gratis, para que la gente, ¿verdad?,
por qué se pierden si eso hubiese sido una oportunidad brutal de inyectar dinero a una economía desde el sector de la construcción, de la capacitación, de la vivienda, etcétera, etcétera. Esa es la parte inexplicable. Pero yo creo que sí hay que decir que hubo alcaldes de ambos partidos muy vocales, muy exigentes con este proceso. Pero voy a dar algunos datos quizás bien rápidos, Josué. Primero, de los fondos CDBGDR, que son los fondos de María, estamos hablando de unos 9.3 mil millones de pesos, se han gastado apenas 45%. De los chavos de Fiona, de los chavos de los terremotos del sur, un 17% de los fondos. 17% de los fondos. Y de los daños de Fiona, un 0% de los fondos. Así que esa monitoría, ¿verdad? Y una de las cosas que se hablaba por muchos años, y ya yo no sé si es una mala idea, no creo que se debe descartar, es la descentralización de que esto en vez de manejarlo vivienda lo manejaran los alcaldes. Era una posibilidad. Es algo que se pudo haber trabajado, es algo que se puede trabajar desde que se podía todavía trabajar. Porque ciertamente, ¿verdad? No hubo una prioridad desde el centro. No funcionó la idea de centralizar para ser más efectivo. Pero esa descentralización tampoco puede venir en el vacío, ¿verdad? Porque los municipios tienen recursos extremadamente limitados también y capacidades limitadas, pero se le quita dinero y se le sigue añadiendo responsabilidades. Entonces también es importante reconocer eso, ¿no? No podemos descentralizar roles y responsabilidades sin descentralizar los recursos, las capacidades, los procesos, etcétera. Ok, mencionaste el coeficiente, o debo decir la desigualdad. Para que tengamos la idea, Puerto Rico tiene un coeficiente de 0.58. Eso nos pone entre básicamente el top 3 del mundo, y nos pone como el estado, si fuéramos estado con mayor desigualdad social de todos los Estados Unidos, y básicamente empate en primer lugar con Latinoamérica de desigualdad social, significando que hay concentración de capital en bien poquita gente. Y presumo que estos datos no incluyen la ley 22, que pues ahí pues sin duda seríamos entonces el más alto en toda Latinoamérica y el más alto en todos los Estados Unidos. Planteado eso, o sea, existe un ABC, o sea, existe un bosquejo de, razón número 1 por la cual estos fondos no se han movido, 1, 2, 3, 4, 5, existe eso, existe ese análisis. Pues que si yo fuera, si yo fuera el gobernador o el secretario de Vivienda, yo todos los días estaría buscando cómo yo puedo hacer que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues se mueva. O sea, existe eso. Bueno, hasta donde yo sé no está el ABC del gobierno, por lo menos una ruta clara de los problemas y las posibles soluciones, de esa manera, organizado de esa manera. Nosotros en Sembrando Sentido, y estoy segura que en Ayuda Legal sí lo hacemos dentro de los entes que estamos evaluando y los temas que estamos evaluando. En nuestro caso, por ejemplo, el Departamento de Educación, que llevamos estudiando el proceso de los manejos de los recursos del departamento ya hace más de 3 años, pues claramente ahí sí tenemos un ABC de cuáles son los problemas principales. No los vamos a discutir todavía, pero eso viene por ahí, porque obviamente eso es clave para poder priorizar hacia dónde va la solución y la inversión que se tenga que asignar para ver esas soluciones concretizarse. Lo mismo pasa con vivienda, depende mucho de quién estamos mirando, ¿verdad? Tratamos de reconocer que hay que entender el problema de una manera completa para poder identificar esas grietas principales y entonces asignar recursos, fondos, lo que se necesite para atenderlas. Obviamente vemos una complejidad en los requisitos, en los programas federales, una complejidad que no se ha podido, a la cual no nos hemos podido adaptar a nivel estatal. Y una agencia que se supone que estuviera encargada, que hizo inversiones multimillonarias, no solo para establecer controles, sino para establecer plataformas de transparencia que francamente a nosotros nos confunde a diario. O sea, es muy difícil encontrar y entender de los datos qué es lo que está pasando. Y definitivamente desde el hecho de que no hemos podido establecer controles, establecer coherencia, establecer transparencia que nos ayude a entender dónde estamos parados, pues claramente yo percibo que el gobierno, en efecto, muchas veces no sabe precisamente dónde está parado y dónde priorizar esas inversiones para tiene que ser evidente, porque yo dudo que sea el no quiero darle vivienda a la gente. O sea, tiene que haber otros intereses, ¿verdad?, que están actuando ahí. Hemos estado hablando sobre por qué los fondos no se han erogado, qué pasa que los fondos no están disponibles, y por qué razón, si
es obvio que políticamente es súper ventajoso pensar que esos fondos están erogándose, pues no ocurre. Así que le quería cerrar básicamente hoy para saber qué cosas deberíamos tener en mente, qué cosas deberíamos estar nosotros evaluando en los medios y qué podemos hacer para ayudar a que estos fondos finalmente se eroguen o funcione o realmente ya los perdimos, como dice Ariadna, y pues no hay mucha esperanza tampoco. Sí, yo no, cuando yo digo que se perdieron los fondos CDBG es porque ciertamente en este año va a ser muy cuesta arriba, pero además tenemos lecciones muy prontas. Esta semana Ayuda Legal Puerto Rico está trabajando en pues seguir ese rastro, por ejemplo, a los fondos COVID Renta, que aunque fue una asignación diferente, se da también un contexto de desastre, un poco hablando de cómo se siguen perdiendo cientos de millones de dólares en este país destinados al tema de la vivienda y no son una prioridad. Yo creo que hasta que Puerto Rico deje de ver la vivienda como un asunto individualizado y se deje de poner el modelo de vivienda como un modelo de dependencia solamente en vivienda pública, solamente en sección 8, que es algo que, como dije, ya llega desde la relación, ¿verdad? Desde las asignaciones federales. El panorama no va a cambiar. No va a cambiar dándole incentivos a los desarrolladores, no va a cambiar cambiando el plan de uso de terrenos, no va a cambiar flexibilizando la reglamentación en temas ambientales. Yo creo que hace falta una conciencia de que si tú quieres desarrollar un país, si tú quieres desarrollar a Puerto Rico, no puedes desarrollarlo si no hay gente, no olvídate naciendo, quedándose en Puerto Rico, Josué. Y yo creo que esa voluntad política no existe en estos momentos. Yo no sé si esa voluntad política es posible catalizarla en este cuatrienio, lo dudo, pero creo que va a haber un motor que nos va a forzar a tomar una decisión última sobre el tema de la vivienda y son los recortes que se esperan tanto en el Departamento de la Vivienda por parte de la administración de Donald Trump, que se habla incluso de un recorte de 40% a la asistencia que tiene que ver con vivienda, a incluso forzar a la gente que está en residenciales públicas y que lleva más de 2 años ahí o más de 5 años, que es la gran mayoría de la gente, a irse pensando que es una asistencia temporera, recortes en fondos de sección 8, lo cara que está la vivienda, lo difícil que se está poniendo el financiamiento, sobre todo, ¿verdad? Los cambios que se esperan para FHA, que da casi el 80% de la cartera de préstamos de Puerto Rico y que es parte de los proyectos de Trump, ¿verdad? Poner esos requisitos todavía más limitados. Así que esto no es nada más esto no es nada más vivienda pública, esto es también la gente que vive en vivienda privada. Y creo que ese recorte va a forzar al gobierno de Puerto Rico a tener que hacerse la pregunta de qué va a hacer con el mercado de vivienda. Yo no sé si hay la voluntad política para dar una respuesta en la afirmativa o si vamos a seguir con cambios cosméticos como andar repartiendo los títulos de propiedad en zonas inundables. Ouch. Ok. Pero la esperanza es audaz, ¿verdad? Esperamos lo mejor, ¿no? Ok. Isel, algo para cerrar. Las reglas del juego están cambiando, desde cosas como el hecho de que ahora la Secretaría de Seguridad Nacional tiene que aprobar toda transacción por encima de los $100,000, hasta los recortes que suponemos va a ocurrir no solo en vivienda, sino en educación, energía eléctrica, un sinnúmero de otras áreas que representan servicios esenciales para todo el mundo, incluyendo a Puerto Rico, y que no están en un estado resiliente en la actualidad, como todos lo sabemos. A la misma vez que tenemos estándares nuevos donde se han eliminado requisitos de resiliencia, requisitos de información sobre los beneficiarios de estos fondos, entre muchos otros datos que nos ayudan a saber quiénes están siendo atendidos, quiénes no están siendo atendidos y qué cosas se tienen que hacer para asegurar y proteger los servicios que se están otorgando con estos fondos. Así que si antes nos estábamos tardando mucho, ¿verdad? Y obviamente con unas entidades que se están tardando más, como el Departamento de Educación en todo lo que tiene que ver con las reconstrucciones de las escuelas, la realidad es que la cosa no se va a simplificar, no lo vemos simplificarse, sino que se va a complicar todavía más. Así que yo quisiera invitar a tener una conversación honesta. Es lo que estoy tratando de esa invitación, extenderla en todos los foros. Una conversación honesta con entes del gobierno donde realmente nos permita entender qué está pasando desde su perspectiva y poder presentar soluciones como colectivo, porque con la cero participación, la falta de transparencia, de hecho, proyectos de ley que buscan cerrarle la puerta a la información clave, es muy poco probable que podamos hacer mucho más que molestarnos, ¿verdad? Y nos va a
nos va a impedir de poder ser parte de la solución. Siempre vamos a poder fiscalizar, ¿verdad? Pero nos va a impedir ser parte de la solución, y yo creo que ahora más que nunca, si tenemos un periodo de tiempo para utilizar los fondos que todavía están, es momento de ver de qué manera se agiliza como colectivo y como, ¿verdad? Como Puerto Rico, en vez de estar tratando de vendernos una historia que sabemos que no es tan bonita y que no va a tener los resultados que se pronostican, ¿verdad? Por parte del gobierno. Todo lo que has dicho en ese diálogo básicamente suena a que no tienes mucha esperanza de que esto va a cambiar. Y obviamente, pues, de la esperanza vive el pobre, ¿no? La verdad, no creemos que esto va a mejorar. O sea, es que de verdad es duro percibir eso. Entonces, pues a menos que el electorado haga entonces una fuerza mayor, pues no va a cambiar. Yo creo que esperar a las elecciones, yo no creo que nosotros tenemos el tiempo para esperar a las elecciones con el tema de la vivienda. Yo creo que, y verdad, cuando digo que estos fondos, literalmente quiero contextualizar de qué es estos fondos. Yo soy abogada de derechos humanos, así que yo siempre voy a creer por definición que los derechos humanos van a ser para el disfrute de las personas. Pero creo que va a hacer falta literalmente una llamada a capítulo al gobierno para que priorice el tema de las viviendas. Mira, para que tengas una idea, Jay, la mayoría de cuando se habla del tema de vivienda, se habla de los escollos que tienen los desarrolladores con reglamentación, con zonificación, y a nadie se le ocurre, por ejemplo, pasar por un proceso de rendición de cuentas o incluso de aprendizaje de qué fue que pasó con este tipo de fondos que no funcionó, cuáles fueron los pasos que no debimos haber dado, y es algo que se da en el management de cualquier corporación. Yo soy CEO de una corporación, tú también, ¿verdad? Esa conversación no se tiene. Creo que hay que llamar a capítulo al gobierno. Yo creo que hay legisladores de todos los partidos interesados en tener la conversación de la vivienda. Yo creo que hay espacio todavía para políticas públicas que tengan que ver, no con los alquileres a corto plazo, ¿verdad? Aunque eso sí es importante, no con estos temas más pequeños, pero con la necesidad de hacer una política pública comprensiva del tema de la vivienda. Porque el país se va a seguir vaciando y la falta de vivienda para adultos mayores, la falta de vivienda para jóvenes va a seguir siendo un factor clave en que la gente no tenga hijos, va a ser un factor clave en que la gente se vaya, y es un factor clave que determina la relación que tiene la gente con la paz, con poder desarrollarse aquí, con poder hacer cualquier cosa. Tú sabes, o sea, no te atreves a prender la luz en tu casa porque tú no sabes de cuánto te va a venir la factura. Eso es un tema de vivienda, eso no es un tema de aparte. El de no sabes si se te va el techo, tú sabes que nadie lo va a reemplazar. Las placas solares, cuando se dañan, la compañía quiebra porque se acabaron los incentivos. Es tan y tan complicado. Pero literalmente yo creo que no tenemos 4 años. Y yo confío en que va a ocurrir. Yo sé que hay propuestas que se están presentando desde la legislatura. Sé que hay legisladores interesados en atender el tema. De hecho, en este cuatrenio como que tuve los proyectos y ha cobrado como que interés el tema de convertir escuelas en vivienda asequible. Así que, pues, para bien o para mal, hay distintas conversaciones que se están dando. Creo que el tiempo apremia y creo que no aguantamos un cuatrenio más sin una política de vivienda. Concuerdo, pero no hay espacio ni para promesas fallidas ni para la papa caliente constante, en donde no se asumen responsabilidades y no se trabaja hacia las reales oportunidades que tenemos y el tiempo que apremia para implementarlas. Gracias a ambas. Gracias por el Gracias espacio a ti. y por su capacidad de decir de forma sensible el proceso. Creo yo que es importante decir eso. Gracias. Gracias a ambas. Sembrando sentido en todas las redes sociales. Ayuda Legal Puerto Rico en todas las redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ti.